Bien, confirma si estamos visuales. Sí se ve. Bien, vamos a continuar con la segunda parte que hago referente a fibrilación auricular. Habíamos ya hablado algo acerca de la terminología. Doc, no se Claramente, le escucha muy bien. revisemos su conexión, ¿ya? Les decía que tenemos aquí habíamos también hablado de alguna terminología que se debe utilizar dentro del contexto de una fibrilación auricular. La clasificación en términos de clase funcional de la fibrilación auricular, por lo general esta escala de ERA es una escala muy poco conocida, muy poco conocida. Por lo general la clase funcional más lo utilizan en la insuficiencia cardíaca, en base a la NIJA, NIJA 1, NIJA 2, NIJA 3, NIJA 4. Pero muy pocas personas saben que la fibrilación auricular tiene también una clasificación de clase funcional y es la que ustedes están observando, ¿sí? Así es que esta escala de ERA es una escala que les va a permitir también tener un diagnóstico de mayor certeza, ¿no? Cuando establezcan que un paciente tiene FA. Habíamos hablado algo de las causas, que hay causas agudas, causas crónicas, que son o pueden ser los detonantes de de esta arritmia cardíaca, y que hasta un 50% de los casos pueden quedar como forma idiopática, es decir, sin causa establecida. Y en el abordaje habíamos establecido que cuando esa FA tenemos la certeza de que ha iniciado en menos de 48 horas, el manejo lo hacemos de forma aguda. Pero si ya sabemos que es más de 48 horas o no conocemos el tiempo de evolución, asumimos que es más de 48 horas y el manejo ya se lo hace de una forma crónica. Otro aspecto que hay que considerar en el manejo es si la FA es estable o inestable. ¿A qué se refiere esto? A la hemodinamia del paciente. Es decir, ¿el paciente tiene FA y está estable hemodinámicamente o está inestable hemodinámicamente? Si hay una FA, por lo general, con respuesta ventricular elevada, y hay inestabilidad hemodinámica, el tratamiento es cardioversión eléctrica urgente. O sea, aquí no hay de otra. Y les había mencionado que ustedes dentro de su formación, ¿sí? Deben realizar, o dentro de sus competencias está el realizar justamente también cardioversiones eléctricas y desfibrilaciones. Habíamos hablado de la diferencia entre cardiovertir y desfibrilar. Bien, en este punto les mandé una tarea. A ver, Fernando, ¿grabaste o tienes un video de el equipo en el que estás en el hospital donde estás trabajando en este momento? Hola. Fernando Durán, ¿estás ahí? Sí, Doc. Cuéntame, ¿hiciste o no hiciste la tarea? Estaba preguntando, pero no está en el quirófano del equipo ese. No tienen en el quirófano. No. Tienen un desfibrilador. Si tienen, o sea, si tienen un desfibrilador, obvio que el equipo también te va a permitir cardiovertir. Así es que no creo que no tengan desfibrilador en quirófano. O sea, eso es una... no, eso no lo creo. A ver, ¿quién de ustedes tiene la tarea?
Yo, doc, A ver, Joa, eh, envíame al grupo de WhatsApp, ¿sí? ya ahorita. Ya, gracias. A ver, vamos a ver. Utilizar electrodo desechable. Utilizar electrodo desechable. A ver, explícanos un poco el video, Joa. A ver, doc, como comentario, en la ¿Quieren que les parte que es de descargue? quirófano, no ¿Hay algún había en voluntario sí que se un ponga? desfibrilador, estaba dañado. Entonces, el que hice el video es el de que corresponde al área de gineco. Pero eso es quirófanos mismo, o sea, ahí Sí, o sea, cerquita. está en el mismo área de quirófano, pero Utilizar sí, sí, electrodo sí está. desechable. Ahí mismo, Ya, ¿y en qué hospital es? en el IES de Cuenca, doc. Ya, ya, entonces, ya, explícanos ahora, ¿Quieren que les sigue, descargue? continúa. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo es ¿Hay el algún Ya. asunto? voluntario que se ponga? Este monitor, entonces ya estaba ya cargado, no necesitaba estar enchufado a la corriente eléctrica. Puede llegar hasta descargar hasta, me parece que era 270 joules. Ujú. Entonces tiene una parte en que corresponde a la que es apagado en la perilla y en la parte que dice también una parte que dice monitor, ¿Quieren que les descargue? la parte que dice que ya hay ¿Hay que algún poner los voluntario electrodos del paciente que y se en la ponga? parte que también ya hay la perillita también gira ya para hacer una cardioversión o también desfibrilación. Tiene las Ya, dos. y dónde le pones? ¿Cómo sabemos Ahí que... es para monitor, doc. Electrodo desechable. No tengo Ya, ni idea. ok, pero cómo sé si quiero desfibrilar o cardiovertir? Ah, acá, en esto que dice sincronizado. Ah, ¿Quieren que les sí, descargue? Ya, el rato que ¿Hay algún hago, que voluntario pulso aquí, ya está, me que se imagino ponga? que se enciende una luz ahí sí. y ya está para sincronizar y acá es la carga. La carga, ajá, de las paletas que están Joules. arriba. Ya, perfecto. Está fácil. Ya. Entonces, miren, eh, bien, yo me haces acuerdo para darte 0,5 en el examen, ¿no? Ahora hazme acuerdo. Ya, doc. Ya, entonces, ¿Quieren que les descargue? una de las cosas ¿Hay que algún ustedes voluntario tienen, obviamente, que que se familiarizarse es ponga? con esta máquina, o sea, definitivamente saber cómo, porque si no ese rato de la urgencia, del apuro, olvídate, o sea, se te cruzan personas, se te cae una cosa, se te cae la otra, que no ha habido, que no ha estado cargado, todo pasa ese rato, ¿sí? Entonces, mejor estar alertas y familiarizarse con el funcionamiento de esa máquina y vamos a estar muy bien. Listo, ¿quién ¿Quieren más que les tiene la descargue? tarea? ¿Hay algún voluntario? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Ya. Pablo Cisneros. A ver, Pablo, pásame el video en el grupo, Ya le envío. ¿ya? Quiero ver más o menos qué tipo de máquinas están teniendo. Utilizar electrodo desechable.
¿Alguna duda o pregunta referente a esto de la cardioversión? ¿Les ha pasado a veces a una cosa? Como estamos en el Ecuador, en nuestro país, puede darse el caso de que algún momento no tengan gel. Y no es pues el gel de manos, no es el gel, o sea, tiene que ser un gel especial, ¿sí? No es cualquier gel, tiene que ser un gel que conduzca, ¿ok? Em, una de las formas más simples es cogen o piden apósitos, ¿sí? O sea, esas gasas grandes, ¿no es cierto? Las empapan de cloruro de sodio al 0,9%, las empapan y las extienden bonito, o sea, como que les planchan, justo en la zona preesternal, que es donde iría la una paleta, y la otra en la zona precordial, ¿sí? Donde iría la otra paleta, ¿ok? Pero están empapadas, ojo, empapadas. Y ponen las paletas encima de esa gasa o de ese apósito empapado y ahí dan el chispazo. ¿Listo? Algún rato les va a servir eso, porque no va a haber gel, ¿ya? Es 100% seguro y efectivo, ¿ok? Vamos a ver tu video, espérame un ratito. Los dos son tuyos, ¿no? Sí, el más largo es el Ya, primero. ya te vas, aguántate un chance. Ok, ahí nos vas contando, ¿no? Espérate un ratito. Algo pasó aquí. Voy a ponerle más bien en otra. Ya, explícanos. ¿Me escuchas? Sí, es que en el primer video está, Ah, en podemos ese, decir, ese no es, ajá, sí, no es ese. no, son dos, hay este de 2 minutos y otro de 2 minutos 17. En ese está mejor explicado y todo. Ya, espérate. Pues ya te pongo el otro. ¿Sabían eso de los apósitos de las gasas empapadas con cloruro en lugar de gel? No. Mm, bueno, listo, te escuchamos. Te escuchamos, explícanos. Nosotros colocando las manos ya podemos tener, estos son bien sensibles y nos dan de alguna forma el trazado, claro que no es lo correcto, ¿no? Pero mediante esto podemos saber si es que mejor dicho está funcionando, sí, para monitorizar. ¿Están oyendo el Entonces, audio del nosotros video ya o no? tenemos bueno, nuestro ritmo cardíaco que necesitamos desfibrilar. Entonces estos Sí, sí, se nos escucha. tienen Ya. para poder hacer una desfibrilación, pues cambiar acá, ¿sí? A este modo. Ya nosotros aquí podemos seleccionar el tipo de descarga, donde dice en el select, ¿ya? Entonces estamos aquí, nosotros sí podemos subir, ¿sí ves? Los joules, o bajar, ¿ya? Entonces tenemos, esta me parece que sí tiene más valores, pero obviamente lo que más se maneja son 202, ¿ya? 120, ya podemos modificar. Ahí
hacemos la carga que se llama. Cuando se enciende la lucecita, ahí nosotros debemos aplastar obviamente al mismo tiempo para que haga la descarga, ¿ya? Y, o si no, otra manera es esta de acá, para que obviamente no se ve porque no necesitamos el paciente, ¿no? Pero es ese. Ya sigue sonando. Es su tableta. Porque este no tiene. Es solo así. No tiene. ¿Qué pasó? Para hacer las descargas. Esto no estoy muy segura, no me acuerdo específicamente para qué funcionara. ¿De qué era este? Este sí no me acuerdo. Esta no me acuerdo. Oye, ¿y dónde está para cardiovertir? Porque lo que nos dio es lo de desfibrilar. Sí, este equipo no tenía para cardiovertir de lo que le estábamos revisando. Ya no había para una cardioversión, no había. No, este equipo no tiene para cardiovertir. Ese es solo el desfibrilador. Ok. Bueno, entonces ni de chiste esto utilizar en una fibrilación auricular, ¿no? Tendrán cuidado. Ok. Listo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bien, bueno. Seguimos. Harás, me acuerdo entonces tu 05, ¿no? Bien. Entonces, habíamos hablado de que en el contexto de una, en cambio, en el contexto de una FA estable, en cambio, debo cumplir con estos tres pasos. Primero, control de la frecuencia, y esto puedo hacerlo con un beta bloqueador o un calcio antagonista no dihidropiridínico, como verapamilo y diltiazem. Debo anticoagular al paciente, ya sea con heparina de bajo peso o heparina no fraccionada, o con warfarina o con anticoagulantes orales directos. ¿En qué casos puedo, o mejor dicho, en qué casos puedo usar anticoagulación con anticoagulantes directos? Jocelyn. Jocelyn, ¿estás por ahí? Sí estoy. Ya, O sea, cuéntame. pregunta. ¿En qué casos, bueno, sería en qué casos no puedo usar anticoagulantes directos en el contexto de una FA? ¿O siempre puedo usar anticoagulantes directos? Sí, ¿cuáles son los O sea, anticoagulantes los directos? anticoagulantes directos se refiere a los de vía oral. Ajá. ¿En qué caso? Dabigatran, apixaban, rivaroxaban, esos se llaman anticoagulantes directos. ¿Sí? ¿En qué casos no puedo usar esos? En el contexto de una FA. ¿Cuándo no puedo usar? ¿Existe una válvula mecánica? ¿Cuándo y cuándo más? Válvula mecánica es una. Estenosis ¿Estenosis qué? mitral moderada Moderada o a grave. Grave. moderada o severa, eso. Si tienes una estenosis mitral leve, ¿puedes? Sí. Ya, correcto, sí. Entonces, ojo, este dato es importantísimo, doctores, no pueden olvidarse. Los anticoagulantes orales directos puedo usar en todos los casos, menos en el contexto de una FA y presencia de una válvula mecánica o una estenosis mitral moderada o severa. ¿Sí? Ahí no puedo usar anticoagulantes orales directos. ¿Ok?
En ese caso, o mejor dicho, esta FA, en estos contextos, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre se le da a la FA? Cuando es por válvula mecánica o por estenosis mitral moderada severa. ¿Cómo se le llama? Valvular. Eso, FA valvular. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escuchen, este paciente tiene FA valvular, entonces ustedes automáticamente dicen, ah, ya, este paciente tiene válvula mecánica o estenosis mitral moderada severa. Punto. ¿Ok? Y ese paciente no es candidato a ser anticoagulado con anticoagulantes orales directos, sino es obligatorio la warfarina, obligatorio. ¿Sí? ¿Qué pasaría, Michelle, si a este paciente con FA valvular le doy un anticoagulante oral directo? Pensando de que como es anticoagulante le va a cubrir. ¿Qué pasaría? Michelle Ortiz, ¿estás por ahí? ¿No? Joana, ¿Puedo repetir la pregunta, Doc? No la escuché. ¿qué pasaría si a un paciente con FA valvular le doy un anticoagulante oral directo? Pensando que como es anticoagulante igual le va a cubrir. Si estuvieron en clases de lunes, ¿qué le pasa? ¿O qué podría pasarle? Riesgo de Yo, hacer un stroke isquémico. correcto, ¿sí? Si vos le das a ese paciente no está cubierto, no está cubierto de la complicación más frecuente de una FA, que es un ACV isquémico cardioembólico. ¿Sí? Entonces, si no haces bien las cosas y piensas que como es anticoagulante oral, ¿sí? Y el rivaroxaban y el dabigatran le va a pegar o le va a cubrir igual, ¿sí? No te sorprendas que ese paciente venga con un ACV isquémico y no vas a decir, pero si estaba anticoagulado, ¿sí? Porque así saben decir, pero si estaba anticoagulado, ¿cómo así le dio? Qué raro. No es raro, doctor. Lo que pasa es que no hizo bien las cosas. Ya le vio el eco le dijo estenosis mitral moderada. Y ahí, y a pesar de eso, como no sabía esto, se le ocurrió darle dabigatran o rivaroxaban. Entonces, no es que le dio porque estaba anticoagulado, no estuvo cubierto, porque la evidencia le dice que eso no le cubre. ¿Ok? Y si para mala suerte ese caso pasa a una auditoría y son demandados por eso, ¿sí? Y la fiscalía abre un caso y la fiscalía tiene peritos, ¿sí? Y si de repente uno de esos peritos es el doctor Ortega y se pone a revisar la historia clínica, va a encontrar la razón por la cual les hizo el ACV isquémico y la paciente quedó hemipléjica, ¿ok? Entonces, no hagan bien las cosas, tienen que conocer bien, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eh, ojo con ese detalle, ¿no? Con la warfarina ya sabemos, y la warfarina la puedes usar en todos los casos, en FA valvular y no valvular, pero es mandatorio en la valvular, es mandatorio, ¿sí? Sino que el problema, ya saben cuál es, tienes que estar pendiente del INR, ¿sí? Y súbele la dosis y bájale y ajustale, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Ya les enseñé cómo hacer la anticoagulación con warfarina, ¿ok? Ahora, si han escuchado esto de la terapia puente, ¿no es cierto? ¿En qué casos yo voy a utilizar esta terapia puente y en qué consiste? ¿Quién me dice? Por 0.5 puntos.
¿En qué consiste la terapia puente y cómo se hace? O en qué casos se utiliza? La terapia puente es el cambio de un anticoagulante oral a un subcutáneo como una heparina de bajo peso molecular o una no fraccionada. Entonces tendríamos que hacer el cálculo de disminución, yo que sé, de la warfarina de acuerdo al INR y aplicar en dosis profilácticas o de tratamiento de las otras heparinas. Ok, tienes el 50%, ¿qué más? ¿Cómo lo hago? A ver, yo soy tu paciente, ¿sí? Vos estás haciendo la visita preanestésica, no esa de la noche anterior, ¿no? Yo me refiero a la visita, a la valoración preoperatoria, ¿sí? Esa que se hace días atrás. Entonces, resulta que vos estás, eh, mm, se me ocurre, vos vas al hospital de Riobamba a trabajar, ya eres anestesiólogo, resulta que vas a trabajar y resulta que el doctor Ortega ha estado de director médico y les pone a todos los anestesiólogos a hacer valoraciones preoperatorias, ¿sí? Y te toca, ¿ya? Entonces resulta que tú estás viendo un paciente y viene a la consulta el paciente anticoagulado con warfarina, con válvula mecánica, que por eso está usando la warfarina. Y, y listo, y tienes que establecer el esquema para que ese paciente pueda operarse. ¿Cómo va tu prescripción? No se puede retirar directamente la warfarina, tenemos que ir simultáneamente entre la warfarina y la heparina para igualar el efecto anticoagulante, si mal no recuerdo. Ya, pero ¿cómo? O sea, en teoría estás bien, la teoría la tienes clara, pero Ujú. ya ponle en práctica, prescribe. ¿Cómo lo vas a Entonces, hacer? Le, le vas a seguir manejando ambulatoriamente al paciente, le vas a ingresar, aunque ambulatoriamente también puedes hacerlo, ¿sí? Pero quiero saber cómo. O sea, yo soy el paciente, explícame, tienes que explicarme, yo no te entiendo. Haz de cuenta que yo no sé medicina. A mí me estás explicando. tenemos que hacer el ingreso y colocarle a 1 unidad por kilogramo de peso eh, de la enoxaparina como tratamiento, pero tenemos que vigilar también de si un paciente no tiene insuficiencia renal para reducir la dosis de la misma. Peso 60 kilos, doctor, y tengo creatinina de 0,8. Sí podríamos, de acuerdo al filtrado, porque dependería de la edad y ver Prescriba, prescriba, doctor, prescriba. ¿Cómo va a estar la prescripción? enoxaparina 60 subcutáneo QD. ¿Con QD piensas anticoagular, doctor? No, sería cada 12 horas, perdón. Ah, ya. Sí, bueno, el paciente no te va a decir eso, ¿no? Pero ya hay primera jalada, Ujú. ¿sí? Entonces, a ver, prescribes enoxaparina 60 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Ya, doctor. A las 9 de la noche me toca la warfarina. ¿Me puedo tomar, doctor? Tendrías que reducir la mitad de la dosis. No, no estoy seguro de eso. La warfarina se suspendería el día anterior, la última, o sea, la dosis de la noche previa al evento quirúrgico, doc. Listo, suspendí. Bueno, estoy en tu consulta, recién te estoy conociendo, me estás explicando. ¿Y me ingresaste o sigo en la casa? No ingresado, doc. Me vas a ingresar, ya estoy ingresado entonces. Todavía no tengo fecha porque imagino que me darás paso cuando ya esté listo, pues, ¿no es cierto? Entonces, todavía no tengo fecha, estoy ingresado. Doctor, a las 9 de la noche me tomo la warfarina. ¿Me sigo tomando? Doctores, Eh, les pregunto a los 25. Doc, o sea, sí podría seguirse tomando porque, como usted dice, no está establecida la fecha de la cirugía y si ya está Mm, haciendo terapia puente con la heparina de bajo peso molecular, podría ser que el día previo a la cirugía podría no tomar la dosis de la warfarina. pero verás que me estás hospitalizando para justamente ponerme óptimo para operarme. ¿Vos crees que voy a estar óptimo con los tiempos si sigo tomando la warfarina y me sigo inyectando la enoxa?
Me estás dando dos anticoagulantes, doctor, simultáneamente. Me vas a matar. Estoy con dos anticoagulantes, estoy Día con la warfarina, enoxaparina. estoy Entonces con entonces la warfarina se suspendería 3 días antes 5 días. Cinco o días cinco antes días. y 3 días antes del procedimiento quirúrgico empiezo con heparina. Ya, recién le estoy conociendo al doctor, recién les estoy conociendo a ustedes, ya me decidiste ingresar. Mi pregunta es, recién estoy ingresando. Mi pregunta es, doctora, hoy me toca a las 9 de la noche, me ingresó a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche me toca la warfarina, ¿me tomo? Sí, doc, porque en eso consiste la terapia puente. Y me Para, pongo las inyecciones también, doctor. para hacerle los controles del INR. A ver, mi pregunta es, respóndame mi pregunta. ¿Me sigo tomando? Me dice que sí. ¿Y me pongo las inyecciones? Me va a poner la enoxa 60 cada 12 también? Ya nos quedaríamos con la enoxaparina, docs. Ya Se suspende claramente la con el warfarina. doctor. Ajá, y suspenderíamos la warfarina. ¿No es cierto? Ya, bueno, eso es por lógica, ¿sí? Entonces, si ya me va a hacer la terapia puente y me va a cambiar, la terapia puente es cambiar la anticoagulación por la subcutánea, pues, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Y encima más me vas a dar inyecciones. Voy a sangrar, pues, ¿sí? Me estás anticoagulando 2 veces. La idea de la terapia puente es quedarme con un anticoagulante de menos duración, ¿sí? A la par de que ya dejo el otro, pues. En este caso, dejo el oral y ahora me estás poniendo inyecciones. ¿Con qué fin hago esto? ¿Qué tengo que seguir haciendo a la par? Resulta que cuando me ingresé, doctor, estaba con un INR de 2.8. Control diario del INR, doc. Llevar un Ya, INR seguro para la cirugía de 1.5. ¿cómo te llamas? Jimena. Ya, Jimena. Bien, Jimena. Eh, entonces, me suspendiste la warfarina y me estás haciendo controles diarios del INR hasta tener el INR en valores seguros. Un valor seguro de INR es menos de 1.5, Jimena, menos, ¿sí? No es 1.5, es menos de 1.5, ¿sí? Pero a la par, ¿estoy anticoagulado? Dime, Jimena, Sí, doc. ¿con qué? ¿Y qué hace? Se suspende 12 horas antes. Espérate un rato. Mi pregunta es, primero, ya me suspendieron la warfarina, los doctores, ¿sí? Se unió todo el staff de anestesiología y resulta que ya me suspendieron la warfarina y me están poniendo inyecciones. Hasta ahí estoy, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doc. Ya. Entonces voy monitorizándome el INR cada día hasta, la Jimena dice, hasta tener un INR menos de 1.5. Mi pregunta es, ¿sigo anticoagulado? ¿Puedo respirar tranquilo por mi válvula mecánica? Sí, doc, porque está con la anticoagulación con las heparinas de bajo peso molecular. Perfecto. Punto. Así. Seguros de lo que saben. ¿Ya? Sí, doctor, sí está anticoagulado, por eso le estoy poniendo las inyecciones, pues cada 12. ¿Sí? Lo único que hice fue suspenderle la warfarina hasta que me baje el INR a menos de 1.5, pero usted sigue, señor Ortega, sigue anticoagulado porque está usando heparinas. ¿Sí? ¿Y con qué vigilo la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular? El TTP, No te estoy diciendo con heparina no fraccionada, con heparina de bajo peso molecular. el TP, Peor todavía. ¿Con qué? No sé El si tenemos TTP, con las ¿con qué? plaquetas y Plaquetas.
No, mi amor, no, plaquetas no tienen nada que ver aquí, a menos que te esté haciendo una trombocitopenia inducida por heparina, pero eso es otra historia. Con el factor 10A, 10A, la heparina de bajo peso molecular se monitoriza con el factor 10A. Como vivimos en el Ecuador y tenemos unos hospitales públicos donde no se hace eso, entonces solamente podremos saber que está anticoagulado con fe, con mucha fe de que ese paciente está anticoagulado con a 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Punto. Pero si tuvieran los recursos, pedirían 10A. ¿De acuerdo? La heparina no fraccionada, ¿sí? Esa sí se verifica con el TTP, con el TTP, ¿ok? ¿Y cómo sé que está anticoagulado con heparina de no fraccionada, con el TTP? ¿Cómo lo hago? Así como la warfarina, el INR tiene que estar entre 2 y 3. Con la heparina no fraccionada, ¿cómo sé que el paciente está anticoagulado? ¿Hasta 35? No. ¿Cómo? ¿Qué dicen? Va de 60 a 100. ¿Qué cosa? ¿Qué va de 60 a 100? El rango terapéutico del TTP. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra, no me convence mucho. ¿Cómo más? ¿Cómo lo controlo? Que está anticoagulado, ¿no? Alguien. De ¿En qué empieza, 25 a Andrea? 35. No es de 25, es de 2.5 a 3, perdón, es de 1.5 a 2.5 veces el valor normal, ¿sí? Entonces, en N veces, el TTP me refiero, ¿no? Entonces, para saber que está anticoagulado, el TTP debe estar de 1.5 a 2.5 veces más el valor inicial con el que iniciaron. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ahora sigamos con la terapia puente. Estoy anticoagulado y así puedo pasar hasta que pueda tener las condiciones, o mejor dicho, hasta que el INR esté menos de 1.5. ¿Qué pasa una vez que ya el INR está menos de 1.5? ¿Puedo dar paso a la cirugía? Sí. Jimena. Sí, Doc. ¿Puedes dar paso? ¿Con qué consideración? Que se suspenda la heparina de bajo Riesgo, peso molecular 12 horas previas. Por ahí. Duro. Que se suspenda la heparina de bajo peso molecular 12 horas previas del procedimiento Correcto. quirúrgico. ¿Cómo te llamas? Jocelyn. Vos es la Jocelyn. Ya, perdón, no puedo verles aquí cuando estoy en la pantalla de la pizarra. Correcto, ¿sí? Y punto. Y eso es todo. ¿Ya? Entonces, la terapia puente consiste en pasar de la anticoagulación oral a la heparina subcutánea. Entonces, resulta que le digo al paciente ya, hoy suspéndame la warfarina, pero vamos a cambiar por inyecciones. Se va a poner esta inyección 7 de la mañana y 7 de la noche, ¿sí? Obviamente ya le calculo miligramos por kilo, ¿no? Y me suspende ya la warfarina. Y necesito que en 2 días se vaya haciendo INR. Y me va mandando por WhatsApp al teléfono, ¿sí? Ah, ya.
Cuando ya veo que está el INR menos de 1.5, le digo, perfecto, ahora sí, ya estamos listos para el procedimiento, le vamos a ingresar, ¿sí? Esto puedes hacerlo ambulatoriamente, tranquilamente, ¿no? Obviamente educándole bien al paciente. Y si no, pues ya le ingresas si quieres hacer eso, no hay problema. Resulta que el paciente ha sido de Chillanes y para que no se esté el viaje y todo, listo, le ingreso hasta unos días hasta alcanzar esto. Cuando ya tengo menos de 1.5, entonces ya está listo. La última dosis de heparina tiene que ser 12 horas antes del procedimiento. Pasó 12 horas, listo, le operan. Le operaron y tengo que restablecer nuevamente la anticoagulación y voy a empezar obviamente con, asimismo, con heparinas hasta que se estabilice al paciente, ¿sí? 24, 48 horas evaluando por el potencial riesgo de sangrado, ¿no? Ya cuando ese paciente está estable, ahí en cambio, nuevamente ya puedo incorporar la warfarina y hago lo que hicimos al inicio, ¿se acuerdan? De darles de heparinas y warfarina hasta que el INR esté entre 2 y 3. Cuando ya está entre 2 y 3, suspendo las heparinas y me quedo solo con la warfarina y váyase a la casa. ¿Listo? ¿Estamos claros todo ese proceso, doctores? ¿Estamos claros? Sí, doctor. ¿Ya? Sí, doctor. Verán que esto que les acabo de enseñar, muy pocas personas saben hacerlo, ¿sí? Y de hecho me van a dejar sin trabajo por esto, ¿ya? Pero porque no tienen muy claro el asunto y empiezan a llamar al cardiólogo y el cardiólogo empieza a interconsultar al hematólogo y el hematólogo se hace una colada ahí media interesante, ¿sí? No trata en lo posible de no depender de mayores especialistas a menos que sea estrictamente necesario. Esto lo puedes hacer tranquilamente vos, ¿sí? Entonces, no, pero ahí empieza, que como está con warfarina, y le empieza la interconsulta al hematólogo, y como no hay hematólogo, al internista, y por la válvula al cardiólogo, y hasta que se ponga de acuerdo el uno con el otro, y a la final, en lugar de esclarecer el asunto, más bien se hizo un problema, ¿ya? Ok, entonces, clarito las cosas, ¿de acuerdo? Ya. Vamos ahora, una vez que ya han hecho bueno, estamos en el proceso de anticoagulación, ¿no? El segundo aspecto que es importante en la FA es la anticoagulación. Y el tercero, les decía, considerar la cardioversión. Por más que esté estable, ¿pueden cardiovertir? Sí pueden, ¿sí? Pero doctor, ya está más de 48 horas. Ok, perfecto, pero sí puedes, pero con unas salvedades, ¿Cuáles son estas salvedades? ¿Sí? Supongamos que, bueno, ya, está menos de 48 horas, perfecto, aquí no hay, ojo, está estable, ¿no? Que puede también darse ese escenario. Está con FA estable, menos de 48 horas que tienes la certeza, entonces aquí puedes tranquilamente, si es menos de 48 horas, puedes realizar la cardioversión, ya sea farmacológica o eléctrica, ¿no? Cualquiera de las dos. ¿Con cuál hago cardioversión farmacológica? Amiodarona. Ok, La puedo adenosina. hacer. No. La cardioversión lo vas a hacer con amiodarona, ¿no? La cardioversión farmacológica. ¿Ok? Ya. O le haces eléctrica, ¿no? Una vez que ya has hecho esto, ¿sí? Obviamente ya no te olvides, la anticoagulación es importante, ¿no? Ese paciente, por más cardiovertido que esté, ¿sí? Por más cardiovertido que esté, supongamos ya el paciente aquí estuvo en ritmo, se supone que ya pasó a ritmo sinusal, ¿no es cierto? Pero a pesar de estar con ritmo sinusal, vos tienes que mantener anticoagulación oral por 4 semanas, ¿ok? Pero doctor, ya revirtió a ritmo sinusal, ¿para qué le va a dejar? Sí, porque puede haber una recidiva en los próximos días y tienes que estar cubierto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por más que te haya revertido a sinusal, vos tienes que anticoagular por lo menos unas 4 semanas posteriores, ¿de acuerdo? No te vas a olvidar de ese detalle.
Y ahora, ¿qué pasa si está más de 48 horas? Aquí, cuidado, se te ocurre lanzarte directo a la cardioversión. Si vas a cardiovertir, pero antes de cardiovertir, ¿sí? Antes de cardiovertir, puedes tomar dos opciones. Bueno, la primera que le haces es un ecocardiograma transesofágico, no transtorácico, verás, sino transesofágico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el transtorácico y cuál es el transesofágico? Hola. El transesofágico se hace más o menos como una endoscopía, pero el transtorácico es el que le hace. ¿Es cuál? Es el que siempre se solicita, Doug, el transtorácico. Correcto, sí. El ecocardiograma transtorácico es el común y corriente, ¿sí? El transesofágico es el que se hace como si fuera una endoscopía, ¿ya? Pero en este caso tienes que hacer un transesofágico. ¿Por qué? ¿Por qué no el transtorácico? ¿Mm? Que el transesofágico te puede, o sea, te permite valorar la función de la válvula y también detecta en el Leandro, caso de tipo de trombos o émbolos a nivel cardíaco. es por la detección de trombos, doctores, sí. Si ustedes quieren alguna vez evaluar trombos o evaluar vegetaciones en el caso de una endocarditis, el gol estándar es el transesofágico. Transesofágico, es decir, el que se hace como endoscopía, ¿sí? Que sí puedes hacer el transtorácico, sí puedes, pero si ese te sale que no hay trombos, o sea, si te sale negativo, no puedes descartar, ¿sí? O sea, no te quedes con, no debes tener certeza de eso. Puede fallar. El gol estándar aquí es transesofágico, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, si está más de 48 horas, puedes hacerle un transesofágico y aquí, obviamente, tener dos opciones. Si ya te da un trombo, pues obviamente confirmas lo que ya pensabas y la otra que te salga negativo. Si te sale positivo para el trombo, obviamente tienes que primero anticoagular a ese paciente por un tiempo al menos de 3 semanas, mayor o igual a 3 semanas de anticoagulación oral, ¿sí? Porque está estable. Después de las 3 semanas, entonces ahí sí optas por la cardioversión, pero ya está anticoagulado, pues. Y después de la cardioversión, no te olvides de pasar acá. Le dejas con anticoagulación, si bien es cierto, ya revirtió a ritmo sinusal, pero le dejas con ese margen o con esa anticoagulación por 4 semanas más. Si estamos 4 o más, ¿no? 4 semanas mínimo. ¿Ok? ¿Y qué pasa si sale negativo? Entonces pasas directo ya a la cardioversión, ¿no es cierto? Si el eco te dice que no hay trombos, pasas directo a la cardioversión y de aquí te vas a las 4 semanas de anticoagulación posterior. ¿Estamos? ¿Alguien que no haya entendido eso? Entonces, menos de 48 horas de una, puedes cardiovertir farmacológica o eléctricamente. Pasa a ritmo sinusal y le sigues anticoagulando por unas 4 semanas más. Como ya está en sinusal, ya no necesita anticoagulación de por vida, pues, ¿sí? Solo 4 semanas más, punto, por seguridad. Si está más de 48 horas, haces primero un transesofágico. Ahora ustedes dirán, pero doctor, ¿y si no tiene transesofágico? Entonces, anticoagúlale empíricamente. Puedes saltarte acá. Si no tienes transesofágico y no puedes establecer la certeza de que tenga o no tenga, anticoagúlale. Ante la duda, preferible anticoagúlale
3 semanas o más, ¿sí? 3 o más semanas. Esto se llama anticoagulación empírica, ¿sí? Cuando ya está anticoagulado por 3 semanas, procedes a la cardioversión con seguridad, ¿sí? Y después de eso, esta otra anticoagulación que te decía por 4 semanas. ¿Estamos claros? Aquí va la anticoagulación empírica. Ojo, esto es pregunta de examen. ¿En qué consiste la anticoagulación empírica en la FA? Bueno, aquí puedo sacar muchas preguntas. Está muy interesante. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? Pregunten, pregunten. No se queden callados. ¿Entendiste, Fernando? Javier. ¿Está claro? Sí, Doc, sí. Sí, Doc. Ok. ¿El resto? ¿Qué quisieran aprender de esto? ¿Qué les falta aprender? Jimena. Mm, do- bueno, a mí sí me hiciera un poco difícil que llegue un paciente con esta sintomatología y determinar el tiempo si es que está de menos de las 48 horas y para realizar la Ujú. cardioversión, porque ahí medio Correcto. difícil saber si es que estoy Así dentro es. del tiempo para cardiovertir o no. Y si no sabes, ¿qué tienes que asumir? Que ya hay más de Es más de 48 horas. 48 horas y debo pasar Punto. primero. Punto. ¿No es cierto? Si no sabes, asumes que es más de 48 y resuelves, como te estoy dando el algoritmo, ¿no es cierto? ¿Qué te gustaría saber de esto? ¿Qué más? ¿No te gustaría saber cómo cardiovertir farmacológicamente? O sea, digo, ¿no? Y ¿a qué dosis, Doggy? Correcto, ¿no es cierto? Ya, por Dios. Sí, pilas, pilas. Doc, también sería importante o ideal. A veces también se dificulta un poquito en los monitores identificar los trazados electrocardiográficos de forma correcta. Al menos en el quirófano se utiliza solo las 3 derivaciones. Entonces también sí sería importante algún tipo de orientación en el electrocardiograma o en los monitores, saber, poder identificar de una forma correcta los ritmos, ¿no? ¿Qué me estás intentando decir? Al grano. O sea, digo, podría como que orientarnos en sus clases, obviamente, en el electro, cómo poder identificar o cómo serían los patrones exactos para poder identificar Ya, los ritmos que listo. estamos evaluando. Listo. ¿Quieres una clase de arritmias? Punto. ¿No es cierto? Sí, Doc. Ya, perfecto. ¿Sí? Aunque tienen ustedes un módulo de cardiología, ¿sí? Veamos si el tiempo nos da para poder hacerlo. Y de hecho, podríamos hacerlo a manera de taller también. Bueno, veamos cómo avanzamos. Pero obvio que es importante, ¿sí? Obvio. Bien, a ver, ¿en dónde nos quedamos, Jimena? ¿Qué algo te iba? Ah, lo de cómo cardiovertir farmacológicamente, ¿no es cierto? Porque claro, imagínate que no quieras chocarle al paciente, ¿no es cierto? O pasarle corriente eléctrica, o sea, eso a mí me va a dar cositas, ¿no? O sea, si yo fuera el paciente, digo, no. Y tengo miedo a eso, mejor farmacológicamente, ¿sí? Aunque claro, farmacológicamente te va a tomar varios días, pues, ¿no es cierto? En cambio, con la cardioversión es inmediato, esa es la diferencia, ¿ok? Pero puede darse el escenario, insisto, puede darse el escenario donde justamente no exista esa autorización, ¿ok? Entonces deben saber cómo hacerlo farmacológicamente. Dosis de amiodarona.
300 miligramos. en el contexto de la FA, ¿no? Para cardioversión. Por cierto, en una FA se puede utilizar amiodarona para el control de la frecuencia. Sí, doc. Ok, pero tomarás en cuenta lo del tiempo, ¿no? A ver, se me ocurre aquí una cosa y te voy a decir sí y no, Javier, sí y no. ¿Te imaginas tú que diga que te venga un paciente con 160 de latidos aproximadamente? El paciente está estable, no está inestable hemodinámicamente. Y yo te digo, Javier, contrólame la frecuencia. ¿Qué vas a hacer? Pero se pueden hacer maniobras vagales al paciente. Verás que esta es una FA. Las maniobras vagales tienen otra connotación, o esas revierten en otra connotación, no en una FA. Mi pregunta es desorientada ¿le darías amiodarona? Creo que sí, doc. Oye, y te hago una pregunta. ¿Y qué tal si al darme amiodarona con el pensamiento de bajarme la frecuencia, por accidente me cardioviertes? ¿Qué crees que pase? Podría ser. ah, ¿Ya cachaste? sí, sí, doc. Ya. Eso que acabas de darte cuenta ahorita, tienes que pensarlo 2 veces antes de querer bajarme la frecuencia con amiodarona, ¿sí? En el contexto de una FA, y eso es lo que menos piensan a la hora, ¿sí? Ah, tiene FA, ponle amiodarona. A ver, un ratito, ¿sí? Anda a leer, pues, y anda a ver si la amiodarona es de primera línea para el control de la frecuencia en una fibrilación auricular. No es la primera línea. Si vos ves las guías, ¿cuál es? Pues la primera línea. Beta bloqueadores. Pero lamentablemente no tenemos nosotros beta bloqueadores intravenosos. Bueno, sí hay, pero no siempre están disponibles. ¿Sí? Así es que eh, cuando usas amiodarona y el paciente en el contexto de una FA, de que puede haber el riesgo de que por querer bajarle la frecuencia le cardioviertas, ¿ves? No ha pasado porque no te ha pasado porque Diosito es grande, o sea, pero el día que te pase, ¿sí? Ahí vas a saber que no fue una buena opción querer bajarle la frecuencia con amiodarona, ¿sí? Porque ese es el único que, mejor dicho, con el que puedes cardiovertir farmacológicamente al paciente, ¿sí? Ah, es que le vamos a dar solo un toquecito de 150 y para mala suerte, ¿qué tal si con esos 150 le cardiovertiste? Se te fue un émbolo, ¿sí? Entonces, ten mucho cuidado, ¿ya? Ve, cuando quieras bajar frecuencia cardíaca en el contexto de una FA, utiliza digoxina, ¿sí? Puedes utilizar digoxina. Por lo menos sabes que ese solamente se va a ir a la frecuencia y no te va a cardiovertir, pues, ¿sí? Y digoxina parenteral, ve, eso hay, hasta caducándose en los hospitales porque no utilizan, ¿ok? Entonces, otra cosa fuera si el paciente está anticoagulado, ¿no? Previamente,
¿sí? Si está anticoagulado previamente, ¿usarías amiodarona para bajarle la frecuencia? Sí. ¿Qué dicen? Sí. Sí, ¿no es cierto? Es diferente, pues, ¿no ves que ya está anticoagulado? Y ahí sí, por más que cardiovierta, no importa, pues ya no va a haber trombos, ¿no ves que está anticoagulado? Sí ves los múltiples escenarios que se te pueden presentar, ¿ya? Entonces, si el paciente está anticoagulado previamente, que puede pasar, perfecto, utiliza miodarona. A la final, el riesgo ya no existe, está anticoagulado. El problema es cuando no está anticoagulado y quieres bajar la frecuencia. Entonces, ¿puedes utilizar digoxina? Sí puedes utilizar digoxina, ¿ok? Pero no la oral, ¿no? No la oral. Tienes que utilizar digoxina intravenosa, ¿ok? Y les voy a dar unas dosis como tendrían que proceder. Ya. En estos casos, le vas a dar 1 miligramo, ¿sí? Una ampolla te viene de 1 miligramo, ¿ok? Perdón, que una ampolla te viene de 0,25 miligramos, ¿ya? Entonces, le vas a dar 1 miligramo, es decir, 4 ampollas de carga. Y luego, 0,25 miligramos, o sea, una ampolla cada 12 horas. Esto hasta completar, un total, un total de 2 miligramos, que es la dosis de impregnación. O sea, en total debe haber recibido 2 miligramos para decir que está impregnado. Y una vez que está impregnado parenteral, puedes pasar a la vía oral y luego vía oral a 0,25 miligramos QD. ¿Sí? Tú ya, después de esta carga de 4 ampollas, créeme que esa frecuencia cardíaca comienza a bajar. ¿Sí? Y ya le empezaste a controlar la frecuencia y sin haberle cardiovertido por accidente. ¿Estamos? Ya. Ahora me puedes decir, Doug, y si no hay digoxina intravenosa y solo hay amiodarona, ya, pues encomiéndate y ya te toca pasarle, pero pondrás una nota, ¿sí? Pondrás una nota y hablarás con los familiares, ¿ok? O por último, ojalá y el paciente pueda tolerar, y si no tolera, por lo menos mándale beta bloqueador por vía oral. Y si no puede hablar, pero está estable, mándale por sonda nasogástrica, agota esas medidas. O sea, ya si no mismo, decídete por la miodarona, ¿sí? Pero en serio que yo veo con qué soltura de huesos ven por ahí una FA, métele a miodarona. O sea, yo te paso, ves, si estuvieras en menos de las 48 horas, perfecto, ya. Pero a veces el paciente viene ya inestable, así, no sabemos desde cuándo estará esa FA. Ponle amiodarona. Te juro que yo sé cruzar los dedos para que después no asome con un ACV isquémico, ¿sí? Pero no creo que sea por soltura de huesos, yo creo que es por desconocimiento, ¿sí? Y de hecho, si vas a las guías, te dicen beta bloqueador, ¿sí? Ya, a menos que, insisto, sea menos de las 48 horas de aparecimiento o el paciente previamente ya venga anticoagulado. Ahí sí, dale con amiodarona. Ahora, vamos con amiodarona.
¿Cómo lo hago? ¿Qué dicen? ¿Quién sabe? La carga es de 300 miligramos IV y el mantenimiento 250. Vamos de la siguiente manera. Inicias con 150 miligramos Ivestat. Algunos te dicen 300, ¿no? 150, 300. Stat. En 10 minutos. Licenciada, 150 miligramos de amiodarona Stat en 10 minutos. Después, ¿sí? Después va a preparar, dicen, vamos a preparar 600 miligramos de amiodarona en 200 ml de dextrosa al 5% en agua. ¿Por qué no en cloruro? ¿Por qué no en cloruro? Tendrán cuidado, ¿no? El cloruro, por lo general, con la amiodarona, resta o reduce su biodisponibilidad, ¿no? Pierde o baja el efecto. Tendrán cuidado con eso. Entonces, 600 miligramos y vamos a pasar a 20 ml por hora. Verán que les estoy poniendo bonito, tal cual ustedes deberían prescribirle a la enfermera. Esto por 6 horas. Y luego a 10 ml hora por las siguientes 18 horas. ¿Sí? Una vez que ha pasado eso, ya a las 18 horas, luego pasan a vía oral. Amiodarona, 200 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días. Luego, 200 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Y luego, 200 miligramos vía oral cada día por 5 días. Y se acabó. ¿Sí? ¿Estamos claros cómo tiene que ser? Ya. Entonces, con eso prácticamente ustedes habrán cubierto, bueno, claro, el beta bloqueador que ya les decía, déjenme ver si tengo alguna imagen de un gráfico aquí de dosis. Denme un segundo. Siempre tengo algunas notas de apoyo. ¿Preguntas o dudas? ¿Todo está claro? Buenas noches. Yo tengo una inquietud. Dime, hijo. O sea, de la primera, o sea, de la dosis de ataque de la miodarona, de los 150 a 300 que se le pasen 10 minutos, ¿en qué volumen se le diluye para pasar? No, eso puedes pasarle directo, no hay problema. Ajá. Ya. Verán, este esquema puede diferir. Hay otros que le diluyen no 600 de amiodarona, sino 900, ¿sí? A la final lo que cuenta es la concentración, ¿no? Esto está adaptado ya para la concentración que tiene que ser 1 miligramo, 1 ml es igual a 1 miligramo hora, que más o menos, 1 miligramo minuto, perdón. En las primeras 6 horas y después a 0,5 miligramos minuto las siguientes 18. Así es que no, no es tanto, es más por la dilución, pero a la final te da lo mismo. Espérense, estoy buscando dosis, estoy buscando algo de pronto si hay de beta bloqueadores y eso.
¿Alguna otra duda? No, creo que está claro. Algo que les iba a decir, ¿cómo todos los pacientes en FA se tienen que anticoagular o hay algunos que no? ¿Qué dicen? ¿O de qué depende? Todos los pacientes que están aquí, todos se deben anticoagular. ¿O de qué depende? Les escucho. Jocelyn, ¿qué dices? O sea, toda fibrilación auricular te va a aumentar el riesgo de formación de trombos, pero, por ejemplo, en la FA persistente, en esa siempre le vas a tener que anticoagular. Igual en pacientes con edades avanzadas, mayores de 65 años, también tienen riesgo que tengan antecedentes de ACV, o sea, teniendo en cuenta la historia del paciente. Pero para mí, todos se deberían anticoagular. ¿Qué dice el resto? ¿Se han escuchado de las escalas del CHAS-2-VASc y del Hasbled? Ya, no. A ver, la decisión de anticoagular la tomas en base a dos escalas. Esta que se llama el CHAS-2-DS-2-VASc, que ya te voy a decir un detalle de esto. Y esta escala que es el Hasbled, que define el riesgo de hemorragia, ¿sí? Si un paciente tiene mayor o igual a 3, tiene un alto riesgo de hemorragia, ¿ya? Resulta que la semana anterior, los europeos, ¿sí? La semana anterior, recién la semana anterior, sacaron la guía de fibrilación auricular, la guía ESC 2024, ¿sí? Donde prácticamente CHAS-2-VASc ya no va. Y ahora va la escala que se llama, por eso ya no les enseño, ya no les digo que la utilidad de esa, porque ya ahí está otra escala, DS2-VA, ¿sí? Ya no es vasco, o sea, eliminaron la S, que es del sexo o del género. Si esta escala te da mayor o igual a 2, entonces anticoagulas. Si no, no anticoagulas. Punto. Por más de fea que sea. ¿De acuerdo? Y déjame ver, y recién de haber leído la guía que les pasé, ¿no? Yo a veces les estoy bombardeando con guías. Espero que estén leyendo. Ya, es esta la partecita que me interesa, ¿no? Entonces, esta guía salió la semana anterior, en la cual CHAS-2-VASc no va más, sino la escala para decidir la anticoagulación se llama la CHAS-2-DS-VA. Se eliminó el sexo de estas variables, ¿no? Y vas puntuando. Si en la puntuación, ¿sí? Te da 2 o más, entonces anticoagulas. Caso contrario, no. ¿De acuerdo? Y una vez que calculas el CHAS-2-VA, perdón, calculas después el Hasbled y si tienes mayor o igual de 3, quiere decir que el paciente tiene alto riesgo. Y aquí es donde entienden mal, incluso muchos cardiólogos. Piensan que el Hasbled mayor o igual a 3 es equivalente a decir, no, pero tiene más riesgo de sangrado, entonces no le voy a anticoagular. No, 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 no. El Hasbled
solo te dice que tiene alto riesgo de sangrar, pero que tiene, y en otras palabras, eso no es sinónimo a decir, entonces no le anticoagulo, no. Si no le anticoagulas, eso es igual a ACV isquémico. Lo que la escala te dice es, este paciente tiene alto riesgo de sangrar, entonces debes tener un monitoreo estricto de ese paciente y debes controlar sus factores de riesgo. Es decir, debes estar pendiente de su anticoagulación, debes controlar los factores de riesgo para que sangre, como por ejemplo cero alcohol, por ejemplo, control de la presión arterial, control de hepatopatías, etcétera. Es decir, tienes que estar más pilas de ese paciente, en definitiva, pero no es sinónimo de no anticoagular. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos, Jocelyn? Sí. Ya, entonces la pregunta es, no todo paciente con FA se debe anticoagular, no todo. ¿Cuál sería la respuesta? Depende de... De la escala del Chatos de C2 va, y si te Ya, sale de 2 o más, le das anticoagulación y también calculas la otra escala que igual es mayor a 3, que mayor igual, o igual. mayor o igual a 3. Perfecto, listo. Se acabó. Listo, doctores. Ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana. Tienen evaluación de... tienen evaluación de crisis convulsivas y de fibrilación auricular, ¿no?